21 minutos para las 10 de la mañana, tiempo para la otra noticia, ese tiempo de radio que hacemos todos los lunes con los compañeros y amigos del CERMI. José Antonio Romero, gerente, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Fernando. Hoy para hablar del Día Mundial de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social, ¿verdad? Efectivamente, el día 17 de esta semana se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y, bueno, pues como todos los años, en esta semana de múltiples actividades y que va a ser muy intensa, ¿no?, en lo político, en lo social, en lo económico, pero bueno, pues queremos empezar la semana abriendo este espacio sobre todo a que nos cuenten las organizaciones y los profesionales y indirectamente a través de ellos también las personas en situación de pobreza y exclusión social de la región, pues cuáles son las reivindicaciones que se van a llevar este año con motivo de la celebración de este día, de la conmemoración. Y sobre todo, bueno, pues conocer los nuevos datos que puedan aportar tanto hoy a nivel estatal, que se presenta en Madrid el informe estatal de situación de la pobreza en España, ¿no?, y lo que se presente en Castilla-La Mancha en los próximos días, que bueno, pues que imagino que daréis buena fe de ello también en esta casa, como siempre hacéis, ¿no? Bueno, contamos hoy con Raúl Del Viso, que es el gerente de la red EAPN en Castilla-La Mancha. Raúl, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Y con Adelina Román, que es la responsable de participación de la red. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, bienvenida. Raúl, te pregunto, ¿cuál es la radiografía ahora mismo de la pobreza? Hoy se presentarán los datos. Imagino que ya algo se podrá avanzar. La radiografía de la pobreza e inclusión social en España y en Castilla-La Mancha, que no sé si tienen los mismos datos. En ambos sitios. Ten en cuenta que la pobreza en Castilla-La Mancha siempre es unos puntos por encima de la pobreza nacional. Estamos dentro de las 4 regiones o comunidades autónomas que peor nos va en cuanto a datos de pobreza, por cuestiones estructurales, históricas y luego, bueno, pues evidentemente porque estamos en la zona sur española que bueno, siempre tiene peores datos de pobreza e exclusión social. ¿Hay un perfil ahora mismo de la pobreza en España y en Castilla-La Mancha? Pues no lo voy a llamar perfil, te voy a dar indicadores o elementos que te sitúan con mayores probabilidades de que sufras situaciones de pobreza y exclusión. Ser joven es un elemento que bueno, pues te pone en esa tesitura. Aproximadamente casi un 40% de nuestros jóvenes están en situación de pobreza y exclusión. Ser mujer también es otro elemento que te sitúa en esa situación. Tener hijos a cargo es también otro elemento que lamentablemente te pone en mayor probabilidad de estar en situación de pobreza, teniendo en cuenta además que estamos en un país con una natalidad que es realmente mejorable, pues esto tampoco ayuda. Claro. Vivir en zonas rurales tampoco es un elemento que facilite, ¿no?, la situación de salir de pobreza y exclusión social. Hay algo que me parece muy interesante, ¿no?, que han estado haciendo estos meses y Ade, que es la responsable de participación, nos puede contar. Habéis estado recorriendo nuestra región, ¿no?, a través de diferentes jornadas y trabajando en grupos de participación con personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión. Y bueno, ¿qué nos podéis adelantar de todas estas jornadas y qué es lo que verdaderamente, cuál es lo que habéis detectado, ¿no?, y la situación que os manifiestan las personas que están en esta situación de pobreza y exclusión social, ¿no? Pues, a ver, realmente nosotros lo que hacemos es, con estas jornadas, generar espacios de diálogo y propositivos en materia de inclusión social para que las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad sean los que nos digan realmente cuál es la situación de desigualdad en Castilla-La Mancha. Entonces, cada año se trabaja un tema concreto. Este año hemos trabajado más concretamente el tema del empleo, que es un factor de inclusión bastante potente y han detectado que hay bastantes dificultades para acceder a un empleo digno y con unas garantías sociales que permitan el acceso a otros factores como puede ser la vivienda, educación, sanidad. ¿Cuáles son las principales dificultades de las personas que están en situación vulnerable? Ellos, al participar en las acciones que vosotros proponéis, ¿qué es lo que os refieren?
Pues sobre todo falta mucha colaboración entre los diferentes sistemas que pueden proporcionar una acogida a las personas que están y un acompañamiento a las personas que están en situación de vulnerabilidad. Colaboración entre vivienda, colaboración empleo, salud. Entonces, ese tipo de... Como al final cada circunstancia va como de manera individual, las personas se quedan en riesgo total, se quedan totalmente desprotegidas. Entonces, bueno, una de las conclusiones que ellos dicen es que estaría muy bien que se pudieran trabajar desde diferentes ámbitos, pero a la par, un acompañamiento activo de las personas que están en situación de exclusión. Y luego todo esto sumado a los problemas burocráticos que tienen ellos a la hora de acceder a cualquier tipo de ayuda o recurso técnico, que ya no solamente ayuda económica, sino muchos recursos técnicos que requieren conocimientos, requieren herramientas y están totalmente desprotegidos a nivel burocrático. Eso te iba a preguntar, si saben dónde tienen que acudir, que yo creo que ese tiene que ser a veces el problema. Es decir, estoy en una situación complicada, pero sé dónde tengo que acudir, dónde tengo que presentar esta instancia, este papel, ¿cómo consigo yo esto? A ver, hay una parte de la población que no lo sabe, pero hay otra que sí que lo sabe, pero no puede acceder porque le falta, pues como ahora todo al final funciona por sedes electrónicas, le falta pues el manejo del conocimiento de las sedes electrónicas o incluso un ordenador o internet, que antes se veía como algo exclusivo y ahora es una necesidad. Simplemente hasta para acceder a educación, el PAPAS es una plataforma que las personas tienen que acceder con su clave y entonces eso se extrapola a todos los ámbitos. Entonces sí que hay mucha gente que sabe, pero que no puede acceder. Entonces, para eso las organizaciones del tercer sector sí que brindan ese tipo de apoyo, puntos de inclusión digital también que lo hay y debería de haber más, bastantes más, para poder apoyar a las personas a solicitar. Sí, que es un tema que además es recurrente todos los años, ¿no? Porque sale siempre tanto en las encuestas como luego en la audiencia pública, que ahora nos podéis contar también que tenéis todos los años, donde estas personas pues al final plantean esos demandas y demás a responsables políticos. Y en este sentido, no sé, Raúl, este año, ¿cómo lo vais a hacer? ¿Dónde lo vais a hacer? Esa audiencia pública para explicarle a los responsables de los diferentes partidos todos estos resultados, ¿no? Pues evidentemente en la Casa del Pueblo, es decir, en las Cortes Regionales, ¿no? Donde, bueno, pues creemos que es donde la ciudadanía debe expresar, ¿no? estas necesidades sentidas, ¿no? Que en muchas ocasiones no tienen posibilidad, ¿no? de hacer llegar a estos decisores públicos. Nosotros simplemente facilitamos el camino, pero finalmente son ellos, ¿no? Como decía, son los que han trabajado esas propuestas, han analizado sus realidades, ¿no? y proponen soluciones viables en gran parte de los casos a estos representantes públicos, que al final son los encargados de realizar las leyes, ¿no? y de velar porque se lleven a cabo. ¿Y cómo va a ser? ¿A través de un acto, a través de la asociación? ¿Esas mismas personas van a intervenir? Exactamente. Vamos a hacer un acto en el cual están invitados todos los partidos con representación parlamentaria, en el que vamos a presentarles, los datos de pobreza, que tendremos una rueda de prensa el jueves, día 17, precisamente, para presentarlos a la opinión pública en Castilla-La Mancha, y el día 18 en las Cortes pues presentaremos esos mismos datos y además esas propuestas, ¿no? Para dar respuesta a esas situaciones. Pues en esta semana del debate de Estado de la Región es una buena ocasión. Por eso decía que va a ser una semana intensa y demás, y con muchos temas, ¿no? que tenemos. Bueno, pues estoy viendo en la televisión aquí, como tenemos Cabo Cañaveral en el estudio, para la gente que no lo ve. Tenemos todas las pantallas. Protestas de la vivienda, problemas del alquiler y demás. Me imagino que la vivienda es un tema recurrente también, y en este sentido, pues no sé, desde la red y desde los grupos de participación que estáis realizando, ¿no? Y en estas demandas, que claro, todo tiene que ver, como tú decías, son varios subsistemas. Sin empleo es muy difícil acceder a la vivienda, evidentemente, pero en este tema, ¿cómo se está afrontando el problema hacia la vivienda desde la red?
Tú date cuenta que las personas en general lo primero que se preocupan es pagar su techo y tener un techo asegurado, ya sea en régimen de alquiler o en régimen de hipoteca con propiedad. Entonces, cuando una persona no tiene su techo asegurado y tiene que buscar la manera de poder pagarlo, recurre a otro sistema de ingresos económicos que el empleo es uno de ellos, y cuando no hay un empleo con condiciones van a la economía sumergida, al empleo sin esos derechos que le pueden proteger. Entonces, al final, la vivienda es un elemento clave y fundamental para que las personas puedan mejorar sus condiciones de vida. Y es que es así, pero no solamente la vivienda, cuidado, que también es todo lo que envuelve a la vivienda, que es el pago de suministros, que es la lista de la compra. Con el tema de la inflación hemos visto que muchas personas han pagado su vivienda, pero no han tenido luego para hacer la cesta de la compra. Entonces, es un problema bastante importante. Desde el grupo de participación, además, sí que hay propuestas concretas que están colgadas en nuestra web en materia de vivienda, para que a nivel regional se puedan hacer cositas, se puedan generar instrumentos que les facilite esa inclusión. Siempre y cuando, desde la perspectiva de las personas que se encuentran en en exclusión social, que son realmente las que miden las políticas públicas. Porque nosotros al final damos datos que a nivel cuantitativo está muy bien, pero luego tenemos que preguntar a las personas. En los últimos informes, Raúl, se constata la existencia de un perfil que es el del trabajador pobre. ¿Se sigue observando? Sí, el trabajador pobre es una realidad. El trabajador pobre es aquella persona que, teniendo empleo, porque hasta hace unos años se pensaba que teniendo empleo estábamos vacunados, ¿no?, frente a la pobreza, pero no, hemos visto que no. En los últimos años, además, como bien decía Ade, pues el 20% de inflación se ha comido una quinta parte de los salarios, y esos salarios son unos salarios bajos, pues imaginemos llevar 5 euros, pero no llevar 5 euros, llevas 4 solo. Claro, entonces, no valen 5. Exactamente. Entonces, esos trabajadores pobres, su salario no ha subido en la misma proporción, ¿no? Porque precisamente son actividades de bajo valor añadido y bueno, pues fácilmente intercambiables, y realmente no han tenido esa posibilidad. Con lo cual, el trabajo ya no es una garantía de no estar en situación de pobreza en algún momento de nuestras vidas, y entonces necesitamos una red de protección mucho más amplia y tupida, que permita que a lo largo de nuestras vidas pues podamos ir pues salvando esas vicisitudes que se nos van a ir dando. Yeah. Una de esas cuerdas para montar la red iba a ser, o es, el IMV. El ingreso mínimo vital. Eso es. ¿Está funcionando, Ade, o la gente que os transmite? A ver, es un instrumento muy válido, pero está mal gestionado. El año pasado EAPN presentó un informe sobre las personas que son posibles perceptoras del ingreso mínimo vital, pero que por lo que sea no pueden acceder. Y uno de esos problemas era por las tramas burocráticas que hay para poder acceder a ello. Ahora se están generando muchos ingresos indebidos que, de hecho, les daremos a las personas que están en situación un espacio para poder hablar ampliamente de este problema. ¿No? Efectivamente, personas que encima no tienen dinero para vivir en el día a día, como para encima tener que devolver un dinero que en su momento les venía muy bien y ahora pues no lo tienen. Entonces, y luego también está la concepción de que el ingreso mínimo vital es una ayuda económica, y no, el ingreso mínimo vital es un derecho que las personas tienen. Entonces, hasta que no cambiemos ese tipo de concepción, las personas van a estar estigmatizadas para solicitarlo, porque hasta a los propios vecinos se les estigmatiza. Entonces, está teniendo muchos problemas en lo que es el aterrizar ese instrumento que es válido, que es un instrumento válido. Y ya la última, imagino que veis ojipláticos, como nos pasa a nosotros, estas cosas que pasan ahora, que roban en los bancos de alimentos, que roban en la ONG de Cipriano. Hay que ver, ¿eh? Robar a los pobres, esto ya es lo último. Lo de Robin Hood al revés. Exactamente. Claro, ten en cuenta que si estamos en un contexto de mayor precarización de las situaciones personales, etcétera,
pues este tipo de situaciones lamentablemente no van a ser las últimas. Ya. Lamentablemente veo que no va a ser así. Sí, pero hay muchos que además de ser pobres en dinero son más pobres de valores que de dinero. Y eso también hay que mirárselo. Bueno, Raúl del Viso, gerente de la red de APN, gracias por estar esta mañana con nosotros. Adelina Román, responsable de participación, gracias también por estar con nosotros. José Antonio. Muy bien, buena semana. Que vaya bien. Hasta luego.